Queremos evaluar la integral indefinida, o determinar la antiderivada. Cuando una integral contiene potencias de senos y potencias de cosenos, el truco funciona con la potencia impar, o exponente impar, indica nuestra estrategia. Observe que nuestra integral contiene seno sin cubos x, por lo que la potencia de la función seno es impar, y también contiene coseno a la sexta x, donde el poder en la función coseno es par. Entonces, debido a que la potencia de la función seno es extraña, vamos a guardar un factor seno y convertir los factores restantes en cosenos. La razón por la que haremos esto, es que obtendremos u igual coseno x, y por lo tanto, diferencial u es igual a seno negativo x de x. Esta es la razón por la que necesitamos este factor adicional de seno x. Y mientras estamos aquí, solo para revisar, si el poder de la función coseno fuera extraño, ahorraríamos un factor de coseno y convertiríamos los factores restantes en senos, donde u sería igual a seno x, y diferencial u sería igual a coseno x de x. Pero nuevamente, en nuestro caso, dado que tenemos un poder extraño en la función seno, ahorraremos un factor de seno, y convertir los factores restantes de seno a coseno. Entonces, para comenzar, sigamos adelante y reescribamos esto como la integral. Escribiremos seno al cubo x como seno cuadrado x. Escribiremos el factor adicional de seno x al lado de dx, por lo que todavía tenemos coseno para la sexta x, y el factor adicional de seno x que estamos guardando está aquí, de x. Ahora, nuevamente, la razón por la que hacemos esto es que vamos a dejar que seas igual al coseno x. Por lo tanto, el diferencial u sería igual a seno negativo x de x. Avancemos y reescribamos esta segunda ecuación aquí como du negativo es igual a seno x de x. Ahora, si echamos un vistazo a lo que tenemos ahora, usando u es igual a coseno x, podríamos sustituirlo a sexto por coseno a sexto x, y también podríamos sustituir du negativo por seno x de x. Observe cómo esto nos deja con este factor extra de seno cuadrado x, que escribiremos en términos de coseno, y luego escribe en términos de u. Entonces podemos usar la identidad seno cuadrado x más coseno cuadrado x es igual a 1, o más específicamente, seno cuadrado x es igual a 1 menos coseno al cuadrado x. Así que ahora escribiremos esto como la integral de, nuevamente, el seno al cuadrado x se está reemplazando con un coseno al cuadrado x. Y luego multiplica el coseno a la sexta x veces seno x de x. Y ahora, deberíamos poder escribir esto en términos de u, ya que u es igual al coseno x, aquí tendremos 1 menos u al cuadrado, aquí tendremos u al sexto. Y luego seno x de x es igual a negativo de u. Entonces, tendremos la integral de la cantidad 1 menos u al cuadrado por u al sexto veces negativo de u, factoricemos el negativo, y luego tendremos diferencial u aquí. A continuación, distribuiremos la u al sexto, así tendremos la integral negativa de u a la sexta menos u a la octava. Y ahora finalmente podemos integrarnos en términos de u, y luego realizar la sustitución de u, para encontrar nuestro antiderivado final. Entonces, usando la regla de poder de la integración, vamos a tener resultados negativos y luego, u al séptimo dividido por 7, menos u al noveno dividido por 9. Y luego más e y ahora escribiremos esto en términos de x. Observe cómo este primer término sería negativo 1 7u para el séptimo, y el segundo término sería realmente más 1 9u para el noveno. Así que escribamos esto como 1 9 coseno a la novena x. Menos 1 7 coseno a la séptima x más c. Este sería nuestro antiderivado. Espero que hayas encontrado esto útil.